La información confidencial. La información confidencial es un conjunto de datos que, debido a su naturaleza, debe ser protegida de accesos no autorizados para evitar daños a la privacidad, seguridad o intereses de las personas o entidades involucradas. ¿Qué es la información confidencial? La confidencialidad es un principio fundamental de la seguridad de la información que garantiza el necesario nivel de secreto de la información y de su tratamiento, para prevenir su divulgación no autorizada cuando está almacenada o en tránsito. En cuanto a las medidas de seguridad que el responsable deberá considerar, destacamos 5 de ellas, las cuales son: 1. El riesgo inherente a los datos personales tratados. Entendido como el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales para una tercera persona no autorizada para su posesión. 2. La sensibilidad de los datos personales tratados. Entendidos como aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o un riesgo grave. 3. El desarrollo tecnológico, pues resulta importante considerar el desarrollo tecnológico para la adopción de medidas de seguridad de los datos personales. 4. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares. Considerar las posibles vulneraciones que se pudieran presentar en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, y las consecuencias que esto traería a los titulares. 5. Las transferencias de datos personales que se realicen con cualquier comunicación de datos personales, dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado. Los derechos de los titulares se dividen en 4. Primero, el derecho al acceso de la información, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación y el derecho a la oposición. En cuanto a la obligación del tercero, tenemos 3 principales. Primero, en el artículo 25 de la ley establece que cuando el encargado, tercero, trata los datos personales en nombre del responsable, se debe firmar un contrato entre ambas partes. Segundo, el tercero tiene la responsabilidad de cumplir con las instrucciones del responsable, y de garantizar que los datos personales sean tratados de acuerdo con la LFPDPPP y sus disposiciones. Y tercero, el encargado tiene la obligación de implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado. En la clasificación de información encontramos a la confidencialidad, donde el tercero tiene la obligación de mantener la información en secreto y no revelarla. El uso restringido, donde el tercero debe utilizar la información confidencial únicamente para los fines para los cuales fue proporcionada. La protección, donde se adoptan medidas razonables para proteger la información confidencial. El deber de informar, donde si el tercero recibe una solicitud legal para revelar la información confidencial, debe notificar a la parte que le proporcionó la información. Y el cumplimiento de acuerdos previos, donde están detalladas en contratos previos de privacidad. Las opciones para interponer un recurso de revisión con base al artículo 110. Estos podrán ponerse de manera directa, por correo certificado y por medios electrónicos ante el Instituto. Y con base al artículo 111 toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto. Algunos requisitos para esto incluyen el nombre recurrente, el sujeto obligado, el domicilio, el acto o resolución que recurre, la fecha, las razones y la copia de la respuesta que se impugna. Una de las causales de incumplimiento más graves es el no adoptar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales. Una de las sanciones principales que puede imponer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una multa económica. Algunas instancias protectoras de datos personales son el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La CNDH es un órgano autónomo encargado de la protección y defensa de los derechos humanos en México. Y el SAT, que está obligado a cumplir con la LFPDPPP, y con las disposiciones sobre privacidad y seguridad de los datos personales de los ciudadanos en sus registros fiscales. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.